Cristian, buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a empezar. Eh, vamos a- a repasar un poco del motor DC. ¿Por qué? Porque la próxima semana vamos a estar haciendo vamos a empezar a ya utilizar a hacer los circuitos. Entonces, bueno, para empezar, les comento que el día viernes, ¿entenderle algo? No, nada, profe. No, vaya, vaya. Entonces, el día viernes vamos a tener la actividad del Día del Cariño. Entonces, va a ser en horarios de 9:15 a 9:40. No, 9:45. Este, quisiera que tal vez pensaran, digamos, en alguna actividad que podamos hacer así de manera virtual y, y que me dirían en el siguiente periodo. Entonces, pues, solo dar como información, ¿verdad? Sí es necesario que estén presentes en esa actividad porque por lo que dijo el colegio, vale la asistencia. Entonces, pues tal vez si me ayudarían a pensar alguna actividad que podamos realizar, no sé, algún juego virtual o algo así, pues yo se los agradecería para el siguiente día de clases. Y eso, sí, eso sería. Entonces, bueno, vamos a estar viendo ahora lo que es el motor DC. ¿Qué me podrían decir ustedes del motor DC? ¿Qué me pueden decir ustedes del motor DC? El motor DC es de esos pequeños, ¿no? Bueno, también hay grandes, También hay grandes. Ah, Ujú, ok. hay grandes. Sí, hay grandes también. No dice que no los diferenciemos por el tamaño. También hay de los grandes. Permítanme, vamos a ver. Acidez, indigestión o diarrea, Pepto-Bismol te tiene cubierto para que sigas disfrutando. Podemos encontrar motores de corriente continua. Vean, esto es prácticamente lo que es el motor, vean, el motor DC. Tiene imanes permanentes, esos son imanes permanentes en los costados. Uno polo norte y otro, perdón, uno polo norte y otro polo sur. Y están las bobinas. En este caso, pues aquí en este ejemplo solo hay una bobina. Pero vean, esto es muy importante es, tener la noción de por qué este espacio vacío aquí, acá. ¿Por qué creen ustedes que ese espacio vacío existe? Digamos en es- en este, en este cobre. ¿Por qué creen que no está unido directamente? ¿Por qué creen? Esto sí, crean que esto es muy importante, tener la noción del por qué ese espacio vacío. Tal vez por polaridades. Por polaridades, sí, 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 sí. Vean, nosotros vamos a estar, digamos, nosotros estamos trabajando aquí con corriente continua, entonces, positivo y negativo, ¿verdad? Vale, entonces, digamos, aquí nosotros le colocamos ahorita negativo y aquí positivo. Entonces, se va a generar en campos, va a generar en campos. Entonces, supongamos que aquí se va a formar un polo norte. Entonces, aquí se formará un polo sur. Entonces, ¿qué pasará?
¿Qué creen que pasará? Aquí, digamos, en esta sección generamos un polo norte y de esa sección generamos un polo sur en la bobina. ¿Qué creen que pasará? ¿No pasará nada? ¿Qué pasa si nosotros intentamos pegar imanes con el mismo polo? ¿Qué pasa? Se contraen, ¿no? No, no, no. Vean, ¿qué pasaría si, digamos, digamos, aquí se atraen, se quedan pegados. Pero si yo le doy vuelta, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Nunca han jugado ustedes con los imanes de esa manera? Bueno, si tiene el mismo polo, nosotros bueno, sí lo podemos pegar con fuerza, pero se despegan. ¿Nunca han hecho eso ustedes? Sí, sí, sí. ¿Sí? Vale. Entonces se repele, ¿verdad? Se repele. Eso es lo que pasa aquí. Vean. Este está de polo norte y este está polo sur. Digamos que aquí está polo norte y aquí está polo sur. Entonces se repele y hace un giro. Hace un giro. Pero ¿qué pasa ahora? Este lado, y por eso yo les digo que es muy importante ese espacio vacío. ¿Por qué? Porque al momento de que esto gire, digamos que gire 180 grados, esta parte va a quedar acá y ahora va a estar cargado con polo sur. Entonces va a dar vuelta, va a dar vuelta, va a dar vuelta y así es como empieza a girar. Es Entonces, algo similar a esto. El estator suministra un campo magnético constante y la armadura, que es la parte rotatoria, es una simple bobina. La armadura está conectada a una corriente a la ley de Lorentz. Invertida. ahí está, ¿ven? Los anillos del, como podrás ver, a medida Vean. que la bobina gira, los ¿Vean? anillos del colector se conectan a la fuente de alimentación. Eso es lo que yo les digo, vean. El colector es muy importante. ¿Por qué? Porque gracias a él es que la bobina va a estar cambiando de polos. Polaridad invertida. Como resultado, en el lado izquierdo de la bobina, la electricidad siempre fluirá alejándose. Y en el lado derecho, la electricidad fluirá acercándose. Esto asegura que la acción del par es siempre en el mismo sentido durante el movimiento. De este modo, la bobina continuará rotando. Vean cómo es que, digamos, cómo es que está cambiando, ¿verdad? Aquí, como está conectado con polo norte, entonces está repeliendo y el polo sur también está repeliendo. Está repeliendo. Pero al momento de que ya dé la vuelta, Sin embargo, se invierten, ¿vean? si Se invierten. Y por eso es muy importante esos vacíos. Esos vacíos son muy importantes en los motores. Gracias a, bueno, si ustedes le entienden a esos vacíos, se les va a hacer más fácil automatizar. Ahora sí tienen un concepto más claro de por qué esos vacíos. ¿Todavía no? Va, permítanme. Adelante, Cristian. O sea que, perdón, o sea, yo creo que ya me olvidé un poco de esto, pero entonces polos iguales se atraen y polos diferentes se repelen. No, Al revés. Al revés. Al al revés. revés. Sí, al revés. Ok, ok. Vamos a regresar a cuarto. El protón, un protón, atrae o repele a un electrón. Lo atrae, profe. Lo atrae, lo atrae. Y por eso es que nosotros, para efectos de cálculo, digamos, decimos este es positivo y este es negativo. Que, digamos, nosotros decimos que del positivo pasa al negativo, pero en realidad es al revés. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos empujando son electrones.
No sé si eso se los explicó profe Freddy, ¿verdad? Pero nosotros lo que utilizamos en la electricidad son electrones. Son electrones. Nosotros los empujamos porque son más livianos. Vamos a ver un ejemplo más, un poquito más. Vamos a ver, permítame. If you look around your house, you will see many devices that have electric motors, such as kids' toys, table fans, toothbrushes, hair dryers, and this electric cutting knife. But how does the electric motor work? You turn it on and somehow it starts rotating. Why is that? In this video, we'll cover the basics of electricity and magnets, and then put it all. No me aparece, permítame. No sé. Permítame, vamos a ver si tenemos aquí. Vean. Si nosotros tenemos un protón y nosotros empujamos, bueno, ¿se recuerdan cómo se le llama la fuerza de empuje de un electrón? Voltaje, ¿no? Sí, y pero ¿cómo es esa ley? Pues lo haces así. ¿No? Una fuerza electromotriz, la FEM. La FEM. Vale, entonces, vean. Vamos a ver. Aquí se dan cuenta que, digamos, el protón está siendo atraído por el electrón. Vamos a... Permítanme, yo me acuerdo que había visto imanes aquí. Vamos a ver. Permítanme. Está cargando. Vean. Nosotros tenemos imanes permanentes. Nosotros tenemos imanes permanentes. Entonces, si se dan cuenta, la brújula también tiene polos, ¿verdad? El polo rojo es norte y el polo blanco es sur. Vean qué es lo que pasa con la brújula cuando nosotros la movemos. Siempre sigue, digamos, el polo norte siempre sigue apuntando al polo sur. Vean, aquí. Y aquí es donde yo les digo de ese juego, ¿verdad? Si nosotros le damos vuelta al imán, lo que va a hacer que lo va a empujar, por decirlo así. Lo va a empujar. Entonces, es así como funciona, vean. Vean. Así. Y esto lo, vean, sigan la brújula, vean, está girando, vean. Está girando. Eso es el concepto más, por decirlo así, más claro del motor, que va a ir siguiendo los polos. Los polos se van a repeler y se van a atraer. Se dan cuenta que si yo le doy vueltas, así que si yo doy vueltas arriba y abajo del imán, este empieza a girar. Es ese el concepto que ustedes deben tener en los imanes, que se van a atraer dos polos diferentes. Se van a atraer dos polos diferentes. Pero, ¿qué pasaría entonces? Como yo les estaba diciendo, ¿qué pasaría si no tuviera estos espacios vacíos? ¿Qué pasa si, digamos, yo conecto, digamos, la línea y el neutro a una barra de cobre? A una barra de cobre sólida que no tiene separación, ¿qué pasaría ahí? ¿Qué pasa? Se crea un corto, ¿no? Un cortocircuito, correcto. Entonces, por eso es importante esas separaciones. ¿Por qué? Aquí hay más separaciones porque hay más bobinas. Si fuera solo, digamos, dos separaciones es porque solo es una bobina. Pero aquí lo que ustedes deben tener
cuenta, y por eso les digo que es muy importante, digamos, el hecho de tener esos espacios vacíos. ¿Y por qué nosotros utilizamos semiconductores, que son los carbones, como normalmente le decimos? ¿Por qué? Porque en un momento determinado, los, tanto el positivo como el negativo están en el mismo, en la misma, por decirlo así, la misma bobina, por decirlo, por darles un ejemplo, ¿verdad? Entonces, para no crear así muchos cortos, porque prácticamente aquí sí se producen cortocircuitos, pero para no producir muchos cortocircuitos, si nosotros tuviéramos aquí directamente el cobre, se utilizan los carbones, porque estos van a permitir el flujo de corriente, pero no directamente como si fuera el cobre. Es por eso que estos espacios son muy importantes y como yo les digo, si ustedes le entienden del por qué esos espacios, se les va a hacer más fácil automatizar. Como yo les digo, estos espacios van a servirnos a nosotros en cuanto al tema, digamos, de empujar el imán, el rotor. Vamos a recordar un poco de los, de las partes del motor. ¿Cómo se le llama la parte sólida del motor? ¿Como a la parte de afuera o de Sí, adentro? a la parte de afuera. A la A la parte de parte, afuera es ¿cómo se llama? Carcasa, ¿no? eh, bueno, sí, pero, o sea, yo me refiero a la función. Digamos, a la parte estática se le llama estator, ¿verdad? Porque no gira. A la parte giratoria es el rotor. El rotor. ¿Y cómo se le llama al espacio vacío que existe entre ellos dos? Entre Mm, entre el estator y el rotor, ¿cómo se le llama? es- mm, ¿Cómo se le llama? Ay, no sé, solo me acuerdo que eh, creo como eh, creo que espacio hierro o algo así, no sé, Entre hierro. entre hierro, Entre sí. hierro, sí. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué creen que existe ese espacio vacío? ¿Existe para que pueda girar? Sí, sí, porque si no estarían, digamos, los dos rozando, ¿verdad? Estarían rozando y se empezarían a desgastar. Sí, es por eso que existe el entrehierro. Va, vamos Bueno, entonces este es una pequeña definición de qué es el motor, ¿verdad? De qué es el motor de corriente continua. Y estos son los que normalmente se miran, ¿verdad? Los que son así de, de impresoras, más que todo. Vean. Entonces, estos adentro tienen imanes. Adentro tienen imanes. Pero si ustedes destapan uno de esos motores, se van a dar cuenta que el, el cobre galvanizado que tienen es muy delgadito, es muy delgadito. Y cada bobina tiene muchas vueltas. Tiene muchas vueltas. Entonces, ¿ustedes qué creen? Si se arruina este motor, ¿es más fácil arreglarlo o comprar uno nuevo? Es mejor comprar uno nuevo. Es mejor comprar uno nuevo. Mientras que los motores que son más grandes, los motores de corriente alterna, pues son más grandes, ¿verdad? Entonces, si se quema una bobina, ¿es mejor comprar uno nuevo o repararlo? Repararlo. Es mejor repararlo. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que es más fácil reparar los motores que son, ahí sí que más, que se cobran más caros. Por ejemplo, si nosotros tenemos un motor como de ese tamaño y, y tiene una bobina quemada, ese trabajo pues se cobra caro. Se cobra caro y es más fácil. ¿Por qué? Porque tenemos más espacio para trabajar. Entonces son esos pequeños. Vean, aquí se ve un poquito de las bobinas. Un poquito de las bobinas. Vale.
Entonces los motores, vamos a ver, aquí está lo que les decía, ¿no? Y este motor de corriente continua también se puede utilizar como generador si nosotros lo invertimos. Por ejemplo, sabemos nosotros que para que un motor transforma energía eléctrica a energía mecánica, pero si nosotros le damos energía mecánica, vamos a producir electricidad. Pueden hacer ese experimento ustedes. Digamos que a un motor, em, ustedes le acoplan unas aspas, ¿verdad? Y lo empiezan a girar así rápido, rápido, rápido. Le colocan el voltímetro y se van a dar cuenta que está produciendo electricidad. Y aquí está, vean. Aquí está, digamos, esa separación que, como yo les digo, entiéndanle a esa separación del por qué. ¿Por qué? Porque como ya sabemos aquí, se produce un polo sur, un polo norte y se repelen, se repelen, se repelen, se repelen y se repelen, ¿verdad? Entonces, bueno, las partes del motor, pues son las escobillas, las delgas. Y vamos a ver aquí de una vez. Ahí ven que son las delgas o el colector, ¿verdad? Ya saben que el colector, pues como su nombre lo dice, ¿verdad? Colecta, por decirlo así. Ustedes tengan el concepto, digamos, de que recolecta la electricidad y crea sus campos, ¿verdad? Crea sus campos eléctricos. Entonces, aquí yo les coloqué un poquito de teoría. Bueno, yo creo que ustedes ya tienen un concepto más claro, ¿verdad? De lo que es, pero es importante, digamos, pasarlo, ¿verdad? Las escobillas, que normalmente nosotros le decimos los carbones, ¿verdad? El sentido de giro. Y aquí me fallaron en el parcial. Yo les coloqué para cambiarle el giro a un motor, basta solo con, digamos, con darle digamos que el motor, si yo lo conecto, va a girar para este lado. Si yo le doy vuelta ahí sí que, digamos, con la mano yo le doy vuelta para este lado y empiezo a girar a este lado, lo conecto, ¿ustedes creen que seguiría girando en ese sentido? No. No, correcto. Va a girar, pero cuando yo le dé vuelta, va a girar, pero cuando yo lo conecte, va a regresar a su sentido normal. ¿Por qué? Porque el sentido de giro indica hacia dónde va a girar. Y si nosotros le invertimos la polaridad, o sea, digamos, nosotros le conectamos, perdón, eh, así como aquí vean, positivo y negativo, ¿verdad? Si nosotros lo invertimos, va a girar hacia el otro lado. Eso es lo que nosotros vamos a estar viendo, ¿verdad? Vamos a O sea, profe, que solo sería un cambio de polaridades. polaridad, cambio de polaridad, correcto. Vamos a utilizar el cadecímetro, permítanme. Permítanme que no lo encuentro. Aquí está. Electricidad, electricidad. Aquí está. Voy a apagar un poco mi cámara para ver mejor la pantalla. No funciona. Vale. Entonces vean, nosotros vamos a tener nuestra batería. Vamos a tener lo que es el motor. Input, input, aquí está. Vamos a tener nuestro motor. Vale. Entonces nosotros vamos ahorita lo voy a hacer sin, digamos, sin ningún tipo de...
sin ningún tipo de interrupción. Vale. Están viendo, ¿verdad? Están viendo mi pantalla. Están viendo el Sí, sí, sí. motor. Vale. Vean, ahora vean qué es lo que pasa, vean. Miren, el motor está girando hacia la derecha. Y si nosotros interrumpimos dándole vuelta a la izquierda, pues va a calentarse, pero después cuando nosotros lo soltemos, va a seguir girando en ese sentido. Va a seguir girando en ese sentido. Ahora, ¿qué pasa? Vean. Desen en cuenta aquí. Aquí tenemos el positivo para arriba y el negativo para abajo. Desen en cuenta aquí ahora. Desen en cuenta de algo. Vamos a conectarlo al revés. Vamos a conectarlo al revés ahora. Miren, ahora está girando en sentido contrario. Ahora está girando en sentido contrario. Eso es lo que ustedes deben tener siempre en mente, ¿verdad? Solo ahorita como nosotros estamos trabajando con electrónica prácticamente, lo que deben saber ustedes es que solo lo único que deben hacer ustedes es cambiarle de polaridad. Vamos a hacer otra. Vamos a hacer un relé, por decirles así, improvisado, permítanme. No, esto no va a servir. Entonces, vean, vamos a conectar este de esta manera. Vean. Y miren, está girando en un sentido, ¿eh? Está girando en un sentido. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a conectar este en sentido contrario. Miren qué es lo que pasa. Va. Entonces, si yo lo conecto de este lado, va a girar en un sentido. ¿Qué pasa si si yo lo enciendo aquí? Aquí se está produciendo un cortocircuito. Aquí automáticamente se está produciendo un cortocircuito. Vale. Entonces, des en cuenta, está girando en un sentido. Está girando en un sentido. Ahora, ¿qué pasa si yo le invierto la polaridad? Va a empezar a girar en otro sentido. Si yo le interrumpo y paso y le cambio la polaridad, gira en otro sentido. Y así. Entonces, esto es lo que ustedes deben saber en el motor. Que solo, como estamos trabajando con corriente directa, solo con cambiarle la polaridad ya le invertimos el giro. Y si, como se dan cuenta, aquí viene el negativo. El verde es negativo. Si yo conecto esto, empieza un cortocircuito, ¿bien? Un cortocircuito. Bueno, aquí ya hubiera tirado chispas, ¿verdad? Y ahora sí me entendieron más el concepto del cambio de giro. Sí, sí. ¿Sí? Vale. Entonces, no sé, acá termina ese periodo y 10 y 55, si no soy mal, ¿verdad? No sé. Sí, a las 55. Ujú. Va. Entonces, todavía tenemos tiempo. Entonces, ahora vamos a ver el relevador.
No creo que nos dé tiempo de ver todo esto. Bueno, todos estos que ven ustedes acá son tipos de relevadores. Son tipos de relevadores. Hay muchos, hay muchos. De hecho, así como este, capacitor en paralelo. No. Bueno, hay un tipo de relés que, digamos, nosotros al momento de clavarlo, como decimos, al momento de conectarlo se va a quedar de esa manera. Nosotros debemos conectarle otra vez, digamos, darle otro pulso para hacer que se desconecte. Pero bueno, vamos a ver cuál es la función del relé en sí. Y esta es la función del relé, vean. Nosotros vamos a tener un electroimán. Un electroimán. Va, aquí viene una pregunta para ustedes, esto sí lo deberían saber. Los transformadores que nosotros vemos en la calle, los que están en los postes, ¿es de corriente alterna o directa? Los que miramos en los postes, esos que son de tambo, ¿son de corriente directa o alterna? ¿Nadie? ¿No? No. Son de corriente alterna. ¿Por qué? Porque nosotros, si fuera de corriente directa, los transformadores que están ahí sí que en los postes se convertirían en un electroimán. En un electroimán. Yo creo que en ese simulador. Permítame otra vez, vamos a ver. Un electroimán. Vamos a ver. Permítame. Sí, aquí está. Vale. Vean, aquí nosotros tenemos lo que es un electroimán. Miren, al momento de nosotros, miren, si nosotros tenemos, digamos, el cable solo así y por ahí está pasando la electricidad, se genera un campo eléctrico alrededor del cable. Y si nosotros ese campo eléctrico, ahí sí que lo empezamos como que a hacer compacto, por decirlo así, se convierte en este electroimán. Miren, se convierte en este electroimán. Vamos a darle unas vueltas. Vamos a medidor de campo. Vamos al campo, vamos a la bola. Vean, entonces esto es lo que también pasa, ¿ven? También, ahí sí que si pongo a girar esa lupa que son imanes, empieza a girar, miren. Empieza a girar. Ahora, ¿qué es lo que pasaría si fuera uno de corriente continua? Miren, la corriente continua va y viene, va y viene, va y viene, va y viene, pero siempre es un campo magnético. Nosotros ahorita estamos con la corriente directa, entonces vean, el campo es permanente, el campo es permanente. Entonces, ¿qué pasaría si los transformadores que están en los postes fueran de corriente directa? Pues se convertirían en electroimanes. Y si digamos alguien que tenga, pues decirles así, digamos una prótesis, pues decirles así de metal, digamos en la cabeza o algo, o algo. Entonces ahí sí que se sentirían atraídos hacia el, hacia el transformador. Es por eso que no son de corriente directa, sino que son de corriente alterna, para que no se conviertan en electroimanes. Sí me entienden por qué ahora son de corriente alterna y no de directa? Sí, profe. Sí, vale. Entonces vamos a ver. Teniendo claro el concepto del electroimán, vamos a ver si aquí lo puedo interrumpir. Profe, solo una cosa. Ujú. Los transformadores, entonces son de corriente alterna, pero distribuyen la corriente directa. Pero, o sea, no es como
distribuyen, sino que transforman en sí, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, vean. Es que estaba buscando de agua, pero no encuentro agua aquí. Miren, pues. Va, voy a dejar de compartir. Miren, digamos que este cilindro bueno, es de alcohol, ¿verdad? Pero por aquí pasa agua. Por aquí pasa agua. Entonces, ¿qué pasaría ahora si yo lo coloco acá? Entonces aquí permite más agua. Permite más agua. Entonces nosotros lo que vamos a estar haciendo es digamos, elevar y disminuir la electricidad. Voy a utilizar uno bueno, para la próxima clase les voy a mostrar cómo es que se genera, se distribuye la electricidad. Pero, como yo les digo, sí, el transformador solo eleva y reduce. No tiene otra función, solo elevar y disminuir. Ok, gracias, profe. Bueno, entonces, bueno, vamos a regresar aquí. Bueno, ya es tiempo. Vale, entonces vean, esta bobina es un electroimán. Es un electroimán. Entonces, al generar un imán, ¿qué pasa con un pedazo de metal que nosotros le acerquemos? Lo atrae. Lo atrae. Entonces, vean, esta lámina, esa es movible. Entonces, se va a atraer y va a conectar con el otro. Va a conectar con el otro. Así como aquí, vean, aquí es un poquito como que más claro. Este es un electroimán. Es un electroimán. Lo conectamos y esta laminita baja y hace que conecte con el otro. Este es el concepto más ahí sí que ustedes deben tener en cuenta de la función de la relé. La bobina es un electroimán. Al momento de estar conectada, atrae la lámina conductora y ahí sí que va a hacer contacto con la otra. Y al momento de desconectarlo, pues va a regresar a su estado normal. Bueno, por el día de hoy lo vamos a dejar hasta ahí. Para taller vamos a hacer los repasos que habíamos estado diciendo, lo que es la ley de Ohm, caída de tensión y todo lo demás. Y ya hay otro plano para dibujo técnico que vamos a estar trabajando en esta semana. ¿Tienen alguna duda con respecto a lo que vimos hoy? Vamos a seguir viendo el relé la próxima semana con el simulador. ¿Tienen alguna duda por el momento? Tal vez para la otra clase de mostrar cómo era el cambio de giro para el motor DC, pero de esos como de bomba de agua, porque el profe nos enseñó, pero yo no me acuerdo mucho. De bomba de agua. O sea, el motor en sí, el motor DC, pero, o sea, se le cambiaba algo en los cables, creo yo, para hacer el cambio de giro. Pero ese es el motor de corriente alterna. Si es bomba de agua. Sí, motor de corriente alterna. Ajá, sí, es corriente alterna. Sí. Sí, sí, pero yo empecé con el motor de corriente directa porque es más fácil entenderle. Más fácil entenderle. Ustedes ahora ya saben que solo cambiándole la polaridad ya es suficiente para cambiarle el giro. Sí, vamos a estar haciendo eso. Pero ahora que ustedes ya saben la función del motor DC, cómo es que se cambia el giro, ya se les va a hacer más fácil. Ok, gracias, profe. Bueno, entonces pues nos veo mañana, ¿verdad? Mañana creo que sería. Entonces, ahí se recuerdan de pensar de una actividad para el Día del Cariño y me comentan, por favor. Entonces, pues con eso sería. Pasen feliz día. Gracias.